Estás frente a un portal donde el silencio guarda historias prohibidas. Si sientes el llamado, suscríbete. Apóyanos con tu like y dime en los comentarios desde qué lugar observas. Después de esto, nada será como antes. Iniciemos. Hay algo que debemos entender antes de comenzar esta historia. Muchos de ustedes no creen en lo que no pueden ver, en lo que no tiene explicación científica, en lo que el mundo racional se niega a aceptar. Y está bien. Yo tampoco creía. Durante 32 años de mi vida, fui de esos que se reían cuando alguien contaba una experiencia extraña. De esos que pensaban que todo tenía una explicación lógica, que los ruidos nocturnos eran solo el viento, que las sombras eran trucos de la luz, que el miedo era solo producto de una imaginación hiperactiva. Pero déjenme decirles algo que aprendí de la peor manera posible. Hay lugares en este mundo donde las reglas que conocemos simplemente no aplican. Lugares donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino algo más, algo vivo, algo que respira y observa. Y lo más aterrador de todo es que estos lugares están más cerca de lo que imaginan, escondidos a plena vista, esperando pacientemente a que alguien cruce la línea invisible que separa nuestro mundo del otro lado. Esta es mi historia. Mi nombre es Roberto Castillo Méndez, tengo 41 años y soy de Monterrey, Nuevo León. Lo que voy a contarles sucedió hace poco más de 2 años, pero para mí fue como si hubiera pasado ayer. Hay noches en las que todavía despierto empapado en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que siento que va a salirse de mi pecho. Y las imágenes de aquellas noches regresan a mí con una claridad que me hace dudar de mi propia cordura. Antes de todo esto, yo era un tipo normal y corriente. Trabajaba en una fábrica durante el día. Tenía mis cuentas que pagar, mi pequeño departamento en una zona no muy cara de la ciudad. Pero en 2022, la empresa donde trabajaba cerró sus puertas. De un día para otro, me encontré sin empleo, sin ahorros suficientes, y con las deudas acumulándose como una avalancha silenciosa. Busqué trabajo durante meses, dejé currículums en docenas de lugares, pero nadie llamaba. La desesperación comenzó a convertirse en mi compañera constante. Fue entonces cuando vi el anuncio en el periódico. Era pequeño, casi escondido entre los clasificados. Se busca guardia de seguridad para turno nocturno. Cementerio Municipal del Descanso Eterno. Buen sueldo. Presentarse en persona. El sueldo que ofrecían era considerablemente mejor que cualquier otra cosa que hubiera visto en semanas. Casi el doble de lo que ganaba en la fábrica. Eso debió haberme parecido extraño desde el principio, pero cuando tienes hambre y las paredes de tu vida se están cerrando, no haces muchas preguntas. El cementerio del Descanso Eterno estaba ubicado en las afueras de la ciudad, en una zona donde el desarrollo urbano se había detenido décadas atrás. Para llegar ahí, tenías que tomar 2 camiones y caminar otros 20 minutos por un camino de tierra que serpenteaba entre terrenos baldíos y construcciones abandonadas. El lugar había sido inaugurado en 1930 y algo, y se notaba. Los muros perimetrales estaban cubiertos de musgo y grietas. Algunas tumbas eran tan antiguas que las letras de las lápidas ya no se podían leer, y había secciones enteras del cementerio donde la vegetación había crecido salvaje, ocultando parcialmente los monumentos funerarios. Llegué una tarde de octubre para la entrevista. El cielo estaba gris, de ese gris plomizo que promete lluvia pero nunca la suelta, y el viento arrastraba hojas secas que sonaban como susurros al rozar el pavimento. El encargado del cementerio era un hombre mayor llamado Don Eugenio. Debía tener unos 70 años, tal vez más. Era delgado hasta los huesos, con la piel curtida por el sol y unos ojos hundidos que parecían haber visto demasiado. No sonrió ni una sola vez durante toda nuestra conversación. Nos sentamos en una oficina pequeña y polvorienta, junto a la entrada principal. El escritorio estaba lleno de papeles amarillentos y había un olor extraño en el aire, como a flores marchitas mezcladas con tierra húmeda. Don Eugenio encendió un cigarro sin ofrecerme uno, y me miró fijamente durante lo que pareció una eternidad antes de hablar. «El trabajo es simple», dijo finalmente.
su voz rasposa como lija sobre madera. Entras a las 11 de la noche, sales a las 7 de la mañana. Tienes que hacer recorridos cada 2 horas por las áreas principales del cementerio, anotar cualquier cosa fuera de lo normal en la bitácora y asegurarte de que nadie entre después del horario de cierre. Hay vagabundos que a veces intentan colarse para dormir entre las tumbas, y ocasionalmente algún grupo de muchachos borrachos que creen que es divertido venir aquí de noche. Asentí. Todo sonaba bastante estándar. ¿Por qué el puesto anterior está vacante? Pregunté porque algo en la mirada de don Eugenio me decía que había más de lo que estaba diciendo. Él dio una larga calada a su cigarro y desvió la mirada hacia la ventana, donde se podían ver hileras interminables de lápidas extendiéndose hacia el horizonte. El guardia anterior renunció de repente. Dijo que tenía problemas familiares en otro estado y se fue sin dar aviso previo. Antes de él hubo otros 3 en menos de un año. La verdad es que no mucha gente quiere trabajar aquí de noche. Es un lugar solitario, alejado de todo. Hay que tener estómago para esto. No me asustan los lugares solitarios, dije, tratando de sonar más seguro de lo que realmente me sentía. He trabajado turnos nocturnos antes. Don Eugenio me estudió con esos ojos hundidos que parecían poder ver directamente dentro de mi alma. Luego, para mi sorpresa, soltó una risa seca y corta. Claro que sí, muchacho. Todos dicen lo mismo al principio. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre el escritorio. Mira, te voy a ser honesto porque necesitamos a alguien con urgencia. Este lugar tiene su reputación. La gente del pueblo no viene aquí si puede evitarlo, especialmente después de que oscurece. Dicen cosas, ya sabes cómo es la gente con sus historias y sus supersticiones. Pero yo llevo 35 años trabajando aquí y sigo vivo, así que no puede ser tan malo, ¿verdad? Su risa sonó forzada, y noté que cuando dijo eso último, sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía el cigarro. Pero yo necesitaba el trabajo. Necesitaba ese dinero más de lo que necesitaba escuchar las advertencias que quedaban suspendidas en el aire entre nosotros. ¿Cuándo puedo empezar?, pregunté. Don Eugenio sonrió, pero no fue una sonrisa cálida. Fue el tipo de sonrisa que te da alguien que sabe algo que tú no sabes. Alguien que ha visto cómo esta historia termina una y otra vez. Esta misma noche si quieres. Te mostraré las instalaciones ahora que todavía hay luz. Te daré las llaves y la linterna, y a las 11 en punto comienzas tu turno. Y así fue como todo empezó. Don Eugenio me llevó a recorrer el cementerio esa tarde. El lugar era mucho más grande de lo que había imaginado. Había más de 15,000 tumbas distribuidas en diferentes secciones. La parte más antigua estaba en el norte, donde los árboles crecían torcidos y antiguos, sus ramas desnudas alcanzando el cielo como dedos esqueléticos. Había una sección para niños que me puso la piel de gallina incluso bajo la luz del día, con sus lápidas pequeñas decoradas con angelitos de mármol que el tiempo había desgastado hasta volverlos vagamente amenazantes. También había un mausoleo grande en el centro del cementerio, una construcción de piedra gris que parecía mucho más vieja que todo lo demás. Don Eugenio me dijo que pertenecía a una familia rica que había sido importante en la región hace más de 100 años. Las puertas de hierro estaban cerradas con cadenas gruesas cubiertas de óxido, y había algo en ese edificio que me hacía querer mirar hacia otro lado cada vez que mis ojos se posaban en él. No te acerques mucho a ese lugar, me advirtió don Eugenio cuando notó que lo estaba mirando. Las cadenas están ahí por una razón. La estructura está vieja y podría ser peligrosa. Además, la familia todavía es dueña de ese terreno y no quieren que nadie ande merodeando por ahí. Había algo en la forma en que lo dijo, en el tono de su voz, que me hizo creer que había más razones de las que estaba compartiendo. Pero no insistí. La caseta del guardia estaba ubicada cerca de la entrada principal. Era un cuarto pequeño de concreto con una ventana sucia, un escritorio de metal, una silla desvencijada, un pequeño baño y un calentador eléctrico que parecía de la era de los dinosaurios. Había una cafetera vieja sobre una repisa y algunos libros de registro apilados en una esquina. Todo el lugar olía a humedad y abandono. «Aquí pasarás la mayor parte del tiempo», explicó don Eugenio, dejando un manojo de llaves sobre el escritorio.
Esta llave abre la puerta principal. Esta es para la bodega de herramientas. Y esta pequeña es para el baño de los visitantes que está junto a la capilla. La linterna está en el cajón junto con la bitácora. Anota la hora de cada recorrido y cualquier cosa que notes. Nada más. Me mostró cómo funcionaba el sistema de alarma básico que tenían instalado en la puerta principal. Y me explicó que había cámaras de seguridad, aunque cuando miré los monitores en la caseta, la mayoría mostraban solo estática o imágenes tan borrosas que era imposible distinguir nada. Las cámaras son más que nada para aparentar, admitió don Eugenio con un encogimiento de hombros. El ayuntamiento nunca aprobó el presupuesto para arreglarlas, pero mientras los ladrones crean que funcionan, sirven su propósito. Cuando terminó el recorrido, ya estaba oscureciendo. El cielo había pasado de gris a un morado profundo, y las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Don Eugenio se despidió de mí en la entrada, y mientras se alejaba en su camioneta vieja, me gritó por la ventana: «Si pasa algo raro, solo anótalo en la bitácora y ya. No te compliques la vida tratando de entender todo». Me quedé ahí parado, viendo cómo las luces traseras de su camioneta desaparecían en la distancia, y por primera vez sentí el verdadero peso de la soledad que me rodeaba. El cementerio se extendía a mis espaldas como un océano de silencio. No había tráfico cercano, no había casas con luces encendidas, no había absolutamente nada más que yo, miles de tumbas, y la noche que se acercaba. Regresé a la caseta y me preparé un café. Eran las 8:30 de la noche. Todavía faltaban 2 horas y media para mi primer recorrido oficial, así que decidí familiarizarme con el lugar. Revisé los cajones del escritorio y encontré la linterna que don Eugenio había mencionado. Era una de esas linternas grandes y pesadas de policía, con suficiente peso como para usarla como arma si fuera necesario. También encontré la bitácora, un cuaderno de pasta dura con páginas amarillentas llenas de anotaciones de guardias anteriores. Comencé a hojear las entradas mientras bebía mi café. La mayoría eran aburridas y rutinarias. Recorrido completado, todo en orden. Gato callejero en sección C. Viento fuerte derribó flores en varias tumbas, pero conforme avanzaba hacia atrás en el tiempo, las entradas comenzaron a volverse más extrañas. De hace 3 meses atrás, alguien había escrito con letra temblorosa: ruidos provenientes del mausoleo central, probablemente animales. 2 días después, ruidos otra vez, más fuertes esta noche. Revisé el perímetro, pero las cadenas siguen intactas. 1 semana más tarde, escuché voces. No puedo explicar de dónde venían. No había nadie en el cementerio, y luego abruptamente las entradas de ese guardia terminaban. Las siguientes eran de otra persona, con diferente letra. Este nuevo guardia solo duró 2 semanas según las fechas de las entradas. Su última anotación decía simplemente: no puedo más, que alguien más lo haga. Cerré la bitácora con un golpe seco, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Me dije a mí mismo que eran solo imaginaciones, que el trabajo nocturno en un cementerio naturalmente ponía nerviosa a la gente, que sus mentes les jugaban trucos. Eso era todo. Tenía que serlo. A las 11 en punto, tomé la linterna y salí para mi primer recorrido. La noche estaba completamente oscura ahora. Las pocas lámparas del cementerio apenas iluminaban pequeños círculos de luz amarillenta cada 50 metros, dejando enormes espacios de oscuridad entre ellas. El haz de mi linterna cortaba la negrura como un cuchillo, revelando hileras de lápidas que se extendían en todas direcciones. Comencé por la sección más cercana a la entrada, siguiendo los caminos principales. Mis pasos sonaban demasiado fuertes en el silencio absoluto. Cada crujido de gravilla bajo mis zapatos parecía amplificarse, resonar, rebotar contra las lápidas de mármol y piedra. El viento había cesado por completo, lo cual de alguna manera hacía todo más inquietante. Ni siquiera las hojas de los árboles se movían. Durante los primeros 20 minutos todo estuvo tranquilo. Revisé la sección oeste, luego la sur. Las tumbas permanecían inmóviles y silenciosas, exactamente como debían estar. Comencé a relajarme un poco. Tal vez esto no sería tan difícil después de todo.
Fue cuando estaba pasando cerca de la sección de los niños que lo escuché por primera vez. Un sonido suave, casi imperceptible, como una risa de niño pequeño, aguda y juguetona, que venía de algún lugar entre las tumbas a mi izquierda. Me detuve en seco, el corazón repentinamente golpeando contra mis costillas. Giré la linterna en dirección al sonido, iluminando las pequeñas lápidas con sus angelitos desgastados. No había nada. Nadie. Solo piedra y hierba y sombras que bailaban en los bordes de mi luz. «¡Hola!», llamé, mi voz sonando extrañamente débil en la vastedad del cementerio. «¿Hay alguien ahí?». Silencio. Esperé conteniendo la respiración, todos mis sentidos agudizados al máximo. Nada. Después de 1 minuto completo sin escuchar nada más, sacudí la cabeza y continué caminando. Debió haber sido mi imaginación, o tal vez un gato, o el viento atrapado en alguna grieta produciendo un sonido extraño. Tenía que haber una explicación racional. Completé el recorrido sin más incidentes y regresé a la caseta. Anoté en la bitácora: 11 de la noche, primer recorrido completado, todo normal. No mencioné la risa. No quería sonar como los guardias anteriores en sus últimas entradas, asustados por sombras y sonidos. Me preparé otro café y me senté a esperar hasta la 1 de la mañana para el siguiente recorrido. Intenté leer uno de los periódicos viejos que había en la caseta, pero no podía concentrarme. Mis ojos seguían desviándose hacia la ventana, hacia la oscuridad que se extendía más allá del débil círculo de luz que proyectaba la lámpara sobre la puerta de la caseta. A la 1 en punto salí nuevamente. Esta vez decidí ir hacia el norte, hacia la sección más antigua del cementerio. Los árboles aquí eran enormes y retorcidos, algunos de ellos debían tener más de 100 años. Sus ramas desnudas se entrelazaban sobre los caminos formando túneles oscuros, que mi linterna apenas podía penetrar. Las tumbas aquí eran diferentes también, más elaboradas, más antiguas. Muchas eran pequeñas criptas familiares con puertas de hierro corroído y ventanas con barrotes. Las fechas en las lápidas que aún podían leerse mostraban que la mayoría de estas personas habían sido enterradas antes de 1950. Caminaba lentamente, moviendo la linterna de un lado a otro cuando noté algo extraño. Una de las criptas, ubicada un poco apartada del camino principal, tenía su puerta entreabierta. Solo un poco, tal vez unos 10 centímetros, pero definitivamente estaba abierta. Me acerqué con cautela, el pulso acelerándose nuevamente. La puerta era de hierro negro, cubierta de óxido y decorada con diseños florales que el tiempo había suavizado. Empujé suavemente con mi linterna y la puerta se abrió más, chirriando sobre sus bisagras oxidadas. El interior estaba completamente oscuro. Apunté la linterna hacia adentro. Había escalones de piedra descendiendo hacia la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de telarañas y humedad. No podía ver qué tan profundo iba. En la parte superior de la entrada había un nombre grabado en la piedra, pero estaba tan desgastado que apenas podía distinguir las letras. Algo me decía que no debería entrar ahí. Cada instinto en mi cuerpo me gritaba que retrocediera, que cerrara esa puerta y me alejara. Pero también estaba la parte racional de mi mente que me decía que esto era exactamente el tipo de cosa que debía investigar. Era mi trabajo asegurarme de que todo estuviera en orden. Tal vez algún vándalo había forzado la puerta. Tal vez había alguien escondido ahí dentro. Bajé el primer escalón, luego el segundo. Mis pasos resonaban contra las paredes de piedra. El aire se volvía más frío con cada paso que daba y había un olor peculiar. No exactamente a putrefacción, sino a algo más antiguo, como tierra que no había visto el sol en décadas. Había bajado tal vez 10 escalones cuando lo sentí. Una presencia. No puedo explicarlo de otra manera. No vi nada, no escuché nada, pero repentinamente supe, con absoluta certeza, que no estaba solo en ese lugar, que algo estaba ahí abajo en la oscuridad, y que ese algo estaba consciente de mí. El aire se volvió pesado, denso, difícil de respirar. La temperatura cayó tan rápidamente que pude ver mi propio aliento formando nubes de vapor frente a mi cara. Y entonces, desde las profundidades de esa oscuridad,
Escuché un sonido que haría que mi sangre se congelara. Un susurro. Bajo, rasposo, imposible de descifrar, pero definitivamente un susurro. Y parecía estar acercándose. No lo pensé. No razoné. No traté de convencerme de que había una explicación lógica. Simplemente corrí. Subí esos escalones más rápido de lo que nunca había corrido en mi vida. Salí de esa cripta y no me detuve hasta que estuve de vuelta en el camino principal, jadeando, con el corazón amenazando con salirse de mi pecho. Me tomó varios minutos recuperar el aliento. Me apoyé contra un árbol tratando de calmar mis nervios destrozados. ¿Qué demonios había sido eso? ¿Realmente había escuchado un susurro? ¿O mi mente me había jugado una mala pasada? Pero no podía haber imaginado esa sensación de presencia, ese frío antinatural, ese sentimiento visceral de peligro. Miré hacia atrás en dirección a la cripta. Desde donde estaba no podía verla. Estaba oculta entre los árboles y las sombras. Parte de mí quería regresar, cerrar esa puerta, asegurarme de que lo que sea que estuviera ahí dentro se quedara ahí. Pero una parte más grande de mí, la parte que quería sobrevivir, me decía que me mantuviera alejado. Terminé el recorrido apresuradamente sin desviarme del camino principal y regresé a la caseta. Esta vez no anoté todo normal en la bitácora. Escribí: una de las criptas en sección norte encontrada abierta. Necesita revisión durante el día. No mencioné que había bajado, no mencioné el susurro. Todavía estaba tratando de convencerme de que no había pasado realmente. Las siguientes horas pasaron con una lentitud dolorosa. Me quedé en la caseta bebiendo café tras café, observando el reloj avanzar minuto a minuto. A las 3 de la mañana tenía que hacer otro recorrido, pero la idea de salir otra vez a esa oscuridad me llenaba de pavor. Consideré saltarme el recorrido, simplemente anotar en la bitácora que lo había hecho. Pero mi sentido del deber era más fuerte que mi miedo. Necesitaba este trabajo. No podía permitirme perderlo en la primera noche. A las 3 en punto me forcé a salir nuevamente. Esta vez evité por completo la sección norte. Me quedé en las áreas más iluminadas, cerca de la entrada principal, haciendo un recorrido corto y rápido. No escuché risas de niños esta vez. No había puertas abiertas, no había susurros en la oscuridad. Todo estaba quieto y silencioso, tal vez demasiado quieto. Fue en el camino de regreso a la caseta cuando pasó algo que cambiaría todo. Estaba caminando por el camino principal, casi corriendo en mi prisa por volver a la relativa seguridad de mi pequeño cuarto de concreto, cuando escuché pasos detrás de mí. Pasos claros, distintos, pisando la gravilla del camino exactamente como yo lo hacía. Me detuve abruptamente. Los pasos también se detuvieron. Giré rápidamente apuntando la linterna hacia atrás. El camino estaba vacío, completamente vacío. No había nadie, nada, solo las hileras interminables de tumbas extendiéndose hacia la oscuridad. Esperé sin moverme, apenas respirando. Nada. Comencé a caminar nuevamente, más rápido ahora. Los pasos comenzaron otra vez, manteniéndose a una distancia constante detrás de mí. Caminaba cuando yo caminaba, se detenía cuando yo me detenía, pero cada vez que giraba para mirar no había absolutamente nada ahí. Empecé a correr. Los pasos corrían también, más rápidos, más cercanos. Podía escucharlos claramente ahora, el crujido de la gravilla, el ritmo constante, implacable. Corrí hacia la caseta como si mi vida dependiera de ello, sin mirar atrás, con el sonido de esos pasos imposibles persiguiéndome cada centímetro del camino. Llegué a la caseta y cerré la puerta de un golpe, echando el cerrojo. Me recargué contra ella, respirando en jadeos dolorosos, el corazón golpeando tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Por varios minutos me quedé ahí, esperando, escuchando. Los pasos se habían detenido en el momento en que cerré la puerta. Me moví hacia la ventana y miré hacia afuera. El camino frente a la caseta estaba vacío y tranquilo bajo la débil luz de las lámparas. No había nada ni nadie ahí. Pero yo sabía lo que había escuchado. No había sido mi imaginación. Esos pasos habían sido reales, tan reales como los latidos de mi propio corazón. Me senté en la silla desvencijada.
temblando a pesar del calor que emanaba del pequeño calentador eléctrico. Miré el reloj en la pared. Apenas eran las 3:20 de la mañana. Todavía faltaban casi 4 horas para que amaneciera, para que llegara don Eugenio, para que pudiera salir de este lugar. 4 horas que se sentían como una eternidad. Intenté calmarme. Intenté pensar racionalmente. Pero cada explicación lógica que mi mente trataba de construir se desmoronaba ante la evidencia de lo que había experimentado. Los sonidos, el frío, la presencia en la cripta, los pasos que me seguían. Esto no era mi imaginación. Algo estaba pasando en este cementerio, algo que los guardias anteriores habían sentido también, algo que los había hecho huir, y ahora lo entendía. Entendía por qué el puesto pagaba tan bien. Entendía por qué nadie duraba más de unas semanas. Entendía la mirada en los ojos de don Eugenio cuando me contrató. Esa mirada de alguien que sabe que está enviando a otra persona al mismo destino que todos los anteriores. Pero yo no podía irme. No podía renunciar después de una sola noche. Necesitaba el dinero desesperadamente. Tenía que encontrar una manera de sobrevivir hasta el amanecer, y luego decidir qué hacer. Pasé la siguiente 1:30 encerrado en la caseta, mirando por la ventana, tomando café que ya no me daba ningún consuelo, tratando de no pensar en lo que me esperaba en el siguiente recorrido. A las 5 de la mañana, sabía que no podía posponerlo más. Tenía que salir. Esta vez llevé la linterna en una mano y un tubo de metal que encontré en la bodega en la otra. No sabía contra qué me enfrentaba, pero tener algo con qué defenderme me hacía sentir un poco mejor, aunque en el fondo sabía que era inútil. ¿Cómo peleas contra algo que no puedes ver? ¿Cómo te defiendes de algo que no debería existir? Salí de la caseta y comencé a caminar por el camino principal, manteniéndome en las áreas más iluminadas. Decidí hacer un recorrido muy rápido, solo lo suficiente para poder anotar en la bitácora que lo había completado. Pero el cementerio tenía otros planes para mí. No había avanzado ni 100 metros cuando todas las lámparas del cementerio se apagaron al mismo tiempo. Todas. La oscuridad cayó sobre mí como una manta pesada y sofocante. Mi linterna era ahora la única fuente de luz en kilómetros a la redonda. Un pequeño círculo de claridad en un océano infinito de negrura. Y entonces comenzaron los susurros. No uno, sino muchos. Docenas, tal vez cientos de voces susurrando al mismo tiempo, viniendo de todas direcciones. No podía entender las palabras, pero el tono era inconfundible. Había hambre en esas voces. Había necesidad. Había algo antiguo y terrible que despertaba en la oscuridad. Comencé a retroceder hacia la caseta, pero cuando miré hacia atrás, no pude verla. La oscuridad la había tragado por completo. Moví mi linterna frenéticamente, tratando de orientarme, pero los caminos se veían diferentes ahora, extraños, como si el mismo cementerio hubiera cambiado su forma. Las voces se hicieron más fuertes, más insistentes, y entonces comencé a ver las figuras, formas oscuras moviéndose entre las tumbas, apenas visibles en los bordes de mi luz. No eran sólidas, parecían estar hechas de humo o sombra, pero se movían con propósito, con intención, y todas se dirigían hacia mí. Corrí sin rumbo, sin saber hacia dónde iba, solo tratando de alejarme de esas formas que se multiplicaban con cada segundo que pasaba. Los susurros se convirtieron en voces que llamaban mi nombre. Roberto, Roberto, Roberto. ¿Cómo sabían mi nombre? No lo sé, pero lo repetían una y otra vez, como un canto, como una invocación. Tropecé con algo y caí de bruces sobre la tierra. La linterna salió volando de mi mano y rodó varios metros, su luz girando salvajemente antes de detenerse apuntando hacia una de las tumbas más cercanas. En la luz, vi algo que hizo que mi cordura se tambaleara al borde del abismo. Había una figura parada junto a la tumba. No era una sombra como las otras. Esta era sólida, real, o al menos lo parecía. Era una mujer vestida con ropa antigua, un vestido largo y oscuro que podría haber sido de principios del siglo pasado. Su rostro estaba pálido, tan pálido que parecía brillar con luz propia.
Me miraba con ojos negros y profundos como pozos sin fondo. Lentamente, muy lentamente, levantó un brazo y señaló hacia algo detrás de mí. No quería mirar. Cada fibra de mi ser me decía que no mirara. Pero mi cabeza giró por voluntad propia y vi lo que había estado evitando toda la noche. El mausoleo central se alzaba en la distancia, y sus puertas, aquellas puertas que habían estado encadenadas, ahora estaban completamente abiertas. Una luz verde enfermiza emanaba del interior, pulsando como si estuviera viva, como si el edificio mismo estuviera respirando. Y desde esas puertas abiertas, más figuras emergían. Docenas de ellas. Cientos. Un desfile interminable de sombras y formas que se derramaban hacia el cementerio como una marea oscura. Me puse de pie tambaleándome, recuperé mi linterna y corrí. Corrí como nunca había corrido en mi vida. No hacia la caseta, ya no sabía dónde estaba. Solo corrí, alejándome del mausoleo, alejándome de esas figuras que ahora llenaban cada espacio del cementerio. Los muros perimetrales aparecieron frente a mí, y sin pensarlo comencé a trepar. 3 metros de altura de concreto áspero y musgo resbaloso. Mis manos sangraban, mis brazos temblaban del esfuerzo, pero seguí subiendo, impulsado por un terror que iba más allá de cualquier cosa que hubiera sentido antes. Llegué a la parte superior del muro justo cuando sentí que algo agarraba mi tobillo. Una mano fría como el hielo, con dedos que se clavaban en mi piel a través del pantalón. Pateé desesperadamente, y sentí que mi pie atravesaba lo que fuera que me tenía agarrado, como si hubiera pateado humo denso. La mano se soltó, y me dejé caer del otro lado del muro. Aterricé mal, sintiendo algo crujir en mi tobillo izquierdo. El dolor era intenso, pero no me detuve. Me levanté y comencé a correr cojeando por el camino de tierra, alejándome del cementerio del descanso eterno. Detrás de mí, podía escuchar ruidos, golpes contra el muro, como si cientos de manos lo estuvieran golpeando al mismo tiempo. Los susurros se habían convertido en gritos ahora, un coro de voces enojadas y hambrientas que me maldecían por escapar. Corrí durante lo que pareció una eternidad. El dolor en mi tobillo era insoportable, pero no podía detenerme. Tenía que llegar a la carretera, tenía que encontrar ayuda, tenía que alejarme lo más posible de ese lugar maldito. Finalmente vi las luces de la carretera principal a la distancia. El cielo comenzaba a aclararse en el horizonte, los primeros indicios tenues del amanecer. Me arrastré los últimos metros hasta el pavimento y me dejé caer sobre el asfalto frío, respirando en jadeos dolorosos. Un camión pasó y se detuvo al verme. El conductor bajó, un hombre mayor con cara de preocupación. Me preguntó qué me había pasado, si necesitaba una ambulancia. Le dije que había tenido un accidente, que me había caído. No mencioné el cementerio. ¿Cómo podría haberlo hecho? ¿Quién me habría creído? Me llevó al hospital más cercano. Tenía el tobillo fracturado y múltiples cortes y rasguños. Los doctores asumieron que había sido un accidente común. Les dejé creer eso. Nunca regresé al cementerio del descanso eterno. Nunca fui a recoger mi paga de esa noche. Nunca volví a ver a don Eugenio. 2 días después, desde la cama del hospital, llamé a la oficina del cementerio para decir que no volvería. Una mujer que nunca había escuchado antes contestó el teléfono. Me dijo que don Eugenio había renunciado esa misma mañana, después de más de 30 años de servicio. Se había ido sin dar explicaciones, sin decir a dónde iba. Pasaron las semanas y yo traté de olvidar. Traté de convencerme de que había sido un episodio psicótico, una alucinación causada por el estrés y la falta de sueño. Pero las pesadillas no se detuvieron. Cada noche, sueño con ese lugar. Veo el mausoleo con sus puertas abiertas. Veo las figuras saliendo de la oscuridad. Escucho los susurros llamando mi nombre, y hace 3 noches algo cambió. Desperté en medio de la noche con la certeza absoluta de que no estaba solo en mi habitación. Encendí la luz y no vi nada, pero podía sentirlo. Esa misma presencia que había sentido en la cripta, esa sensación de ser observado por algo que no debería existir. Desde entonces las cosas han empeorado. Escucho pasos en mi departamento cuando estoy solo.
Veo sombras moviéndose en los rincones de mi visión. Y anoche, cuando me miré al espejo, vi algo detrás de mí por una fracción de segundo. Una figura oscura, apenas visible, pero definitivamente ahí. Creo que algo me siguió cuando escapé del cementerio. Creo que al entrar en esa cripta, al bajar esas escaleras, crucé una línea que no debía haber cruzado. Y ahora, no importa qué tan lejos corra, no importa dónde me esconda, ellos saben dónde estoy. Esta mañana encontré algo que me heló la sangre. Alguien había deslizado un sobre por debajo de mi puerta. Dentro, había una nota escrita con letra temblorosa que reconocí de las entradas de la bitácora. Era de uno de los guardias anteriores. Decía simplemente, lo siento. Una vez que entras nunca realmente sales. Ellos te marcan, ellos esperan, y eventualmente, todos volvemos. He estado investigando en internet sobre el cementerio del descanso eterno. Encontré artículos antiguos, historias que la gente había compartido en foros olvidados. Hay un patrón, guardias nocturnos que trabajaron ahí y luego desaparecieron. Algunos fueron encontrados semanas después, deambulando cerca del cementerio sin memoria de cómo llegaron ahí. Otros nunca fueron encontrados, y el mausoleo, descubrí su historia. Pertenecía a una familia que practicaba rituales extraños hace más de 100 años. Rituales que supuestamente abrían puertas a lugares donde los vivos no deberían poder ir. Las autoridades sellaron el mausoleo en 1932 después de que varios trabajadores del cementerio murieran en circunstancias inexplicables. Pero las cadenas no mantienen cerrado lo que está dentro. Solo evitan que la gente entre. Y yo entré. Ahora estoy escribiendo esto porque necesito que alguien sepa la verdad. Necesito dejar un registro antes de que sea demasiado tarde. Las sombras en mi departamento son más audaces cada noche, los susurros son más claros, y la presencia, esa cosa que me siguió desde el cementerio, se está volviendo más fuerte. Anoche vi mi reflejo en la ventana y noté algo terrible. Mis ojos se están volviendo más oscuros. No el iris, sino lo blanco, como si algo estuviera tiñéndolos lentamente desde adentro. Y mis sueños, cuando logro dormir, ya no son sueños. Son recuerdos. Recuerdos de gente que no soy yo, de vidas que no he vivido, de personas que fueron enterradas hace décadas en ese cementerio. Creo que me están convirtiendo en uno de ellos. Creo que esto es lo que les pasó a los otros guardias que desaparecieron. No nos fuimos porque queríamos. Nos fuimos porque algo nos llamó de regreso. Esta tarde recibí una llamada de un número que no reconocí. Cuando contesté, solo había estática, y debajo de ella, apenas audible, el sonido de esos susurros. Y entre los susurros, escuché mi nombre. Roberto. Ven a casa, Roberto. Es hora de volver a casa. Intenté mudarme. Empaqué todas mis cosas hace 2 días y fui a otro estado. Me quedé en un hotel barato donde nadie me conocía. Pero ellos me encontraron esa misma noche. Las sombras aparecieron en las paredes de mi habitación. Los pasos resonaron en el pasillo vacío. Y cuando miré por la ventana, vi una figura parada en el estacionamiento, mirando directamente hacia mi habitación. La misma mujer del cementerio, con su vestido antiguo y sus ojos sin fondo. No puedo escapar. Lo entiendo ahora. Don Eugenio lo sabía también, por eso se fue después de tantos años. Había visto a demasiados guardias caer en la misma trampa. Y él, que había estado ahí durante décadas, probablemente estaba luchando contra lo mismo que yo ahora. Me pregunto si ya lo alcanzaron. Esta noche voy a regresar al cementerio del descanso eterno. No porque quiera, sino porque ya no tengo opción. El llamado es demasiado fuerte ahora. Cada hora que pasa, siento menos como yo mismo, y más como algo vacío que necesita ser llenado. Las voces me prometen descanso. Me prometen que el dolor terminará si simplemente regreso y acepto mi lugar. Parte de mí todavía lucha. La parte que escribe estas palabras, la parte que se aferra a los últimos pedazos de mi humanidad. Pero es una batalla perdida. Puedo sentir cómo se desvanece con cada respiración. Si alguien está leyendo esto, si de alguna manera estas palabras llegan a ustedes, escuchen mi advertencia.
Hay lugares en este mundo donde no deberíamos ir. Lugares donde las reglas que conocemos no aplican. El cementerio del descanso eterno es uno de esos lugares. No importa cuánto necesiten el dinero, no importa qué tan desesperados estén, nunca acepten trabajar ahí. Nunca crucen esas puertas después del anochecer. Y si alguna vez ven un anuncio en el periódico buscando un guardia nocturno para ese lugar, sepan que estarán buscando uno nuevo pronto, porque yo estaré ahí, del otro lado ahora. Seré una de las sombras entre las tumbas, una de las voces en los susurros, esperando a que el siguiente llegue y cometa el mismo error que yo cometí. Ya es casi medianoche. Puedo ver mi coche a través de la ventana esperándome. Sé exactamente qué camino tomar, aunque nunca lo he conducido en la oscuridad. Algo en mí recuerda el camino, algo que ya no es completamente yo. Antes de irme quiero decirles algo más. A mi familia, si alguna vez leen esto, lo siento. No fue mi elección abandonarlos. A los que no creen en estas cosas, a los que piensan que todo tiene una explicación racional, les envidio. Ojalá pudiera volver a ser como ustedes. Pero he visto lo que hay del otro lado de la realidad que conocemos, y no hay vuelta atrás después de eso. Las luces de mi departamento acaban de apagarse todas al mismo tiempo. Puedo ver las sombras reuniéndose en los rincones. Puedo escuchar los pasos acercándose por el pasillo. Es hora de irme. Hay algo más que debo decir. Algo importante que acabo de recordar. En el mausoleo, cuando bajé esas escaleras, vi algo grabado en la pared. Letras antiguas, apenas visibles, decían: los que caminan en la oscuridad nunca volverán a ver la luz. Los que escuchan las voces nunca conocerán el silencio. Los que cruzan el umbral pertenecerán para siempre a lo que espera del otro lado. No entendí esas palabras entonces. Las entiendo ahora perfectamente. Si están leyendo esto y trabajaron alguna vez en ese cementerio, si bajaron a aquella cripta, si escucharon los susurros, entonces ya es demasiado tarde para ustedes también. Ellos los marcaron, como me marcaron a mí. Solo es cuestión de tiempo antes de que el llamado se vuelva imposible de resistir. Y si nunca han estado ahí, manténganse alejados. Cuenten esta historia si quieren. Adviertan a otros. Pero sobre todo, recuerden que hay cosas en este mundo que la mente humana no está hecha para comprender. Cosas que existían antes que nosotros y que seguirán existiendo mucho después de que nos hayamos ido. Cosas que esperan pacientemente en la oscuridad por alguien lo suficientemente desafortunado como para encontrarlas. Mi último pensamiento mientras escribo esto es para los próximos guardias que trabajarán en el cementerio del descanso eterno, porque siempre habrá un próximo. Siempre habrá alguien desesperado por dinero, alguien que ignore las advertencias, alguien que piense que puede manejar una noche solitaria entre las tumbas. Cuando lleguen y abran la bitácora, encontrarán mi última entrada. La escribiré esta noche, después de que vuelva. Dirá lo mismo que todas las entradas finales de los guardias anteriores. Lo mismo que don Eugenio probablemente escribirá antes de que todo termine para él también. Solo 3 palabras. 3 palabras que encierran todo el horror que no puede ser expresado, toda la desesperanza que viene con la comprensión de que no hay escape. Ya son nuestros. Las sombras están aquí ahora. Puedo sentir sus manos frías sobre mis hombros. Puedo escuchar sus voces claramente, ya no susurros sino palabras completas, llamándome, guiándome, prometiéndome que pronto descansaré. Es hora de ir a casa. Roberto Castillo Méndez ya no existe. Lo que queda es simplemente otra sombra esperando en el cementerio del descanso eterno, esperando a que alguien más cruce las puertas después del anochecer. Y estaremos esperando, todos nosotros, en la oscuridad, para siempre. A veces pienso que hay lugares en este mundo que no están hechos para los vivos, sitios donde el tiempo se detiene y algo más antiguo que nosotros sigue despierto, esperando. Trabajar de noche cambia tu manera de ver las cosas. Te das cuenta de que la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino la presencia de algo más. Y cuando ese trabajo es en un lugar donde descansan los que ya no están, aprendes que hay cosas peores que la muerte misma.
Lo que voy a contarles no es un cuento para asustar niños. Es algo que viví, algo que me quitó el sueño para siempre y que me hizo entender que hay puertas que nunca debimos abrir. Me llamo Roberto Mendoza y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 42 años ahora, pero cuando esto pasó apenas acababa de cumplir 25. Era el año 2007 y necesitaba trabajo desesperadamente. Mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo y las deudas nos estaban ahogando. Cuando vi el anuncio en el periódico buscando un vigilante nocturno para el Panteón de Santa María, un cementerio que tiene más de 200 años de antigüedad en las afueras de la ciudad, no lo pensé dos veces. La paga era buena, muy buena para ser sincero. Eso debió haberme puesto a pensar. Nadie paga tanto por cuidar un lugar de noche a menos que haya una razón. Pero yo estaba desesperado y el dinero hablaba más fuerte que mi intuición. El primer día fui a la oficina administrativa del Panteón. Era un edificio viejo de cantera gris, con ventanas pequeñas y rejas oxidadas. El señor Humberto Carranza, el encargado, era un hombre de unos 60 años, delgado como un palo de escoba y con ojos hundidos que parecían no haber dormido en años. Me recibió en su oficina llena de papeles amarillentos y ese olor a humedad que nunca se va de los lugares antiguos. El trabajo es sencillo, me dijo mientras me pasaba un llavero pesado con al menos 20 llaves oxidadas. Das 3 rondas por noche, una a las 10, otra a la 1 de la mañana y la última a las 4. Revisas que todas las puertas estén cerradas, que no haya nadie que no deba estar aquí y anotas cualquier cosa extraña en la bitácora. ¿Qué tipo de cosas extrañas?, pregunté. El señor Carranza me miró fijamente durante varios segundos antes de responder. Gente tratando de entrar, vándalos, animales, ya sabes, lo normal. Había algo en su manera de decir lo normal que no me gustó. Pero firmé el contrato ese mismo día y me dijo que empezaba esa noche. Llegué al panteón a las 9 de la noche con mi termo de café y una linterna nueva que había comprado en el camino. El señor Carranza me esperaba en la entrada principal, una reja enorme de hierro forjado con figuras de ángeles que en la oscuridad parecían estar vigilándote. Me mostró la caseta del vigilante, una construcción pequeña de ladrillo junto a la entrada con una silla, una mesa, un ventilador viejo y una ventana que daba hacia el interior del cementerio. La bitácora está ahí, me señaló un cuaderno grueso de pasta dura sobre la mesa. Anota todo, la hora de cada ronda y cualquier cosa que veas. ¿Algo más que debas saber?, le pregunté. Se quedó callado un momento, mirando hacia el interior del panteón donde los árboles viejos formaban sombras que se movían con el viento. No te salgas del camino principal durante las rondas. El cementerio es grande y es fácil perderse entre las tumbas. Y si escuchas algo raro, no lo sigas. Es solo tu imaginación jugándote una mala pasada. Esas últimas palabras me dejaron helado. ¿Su imaginación? ¿Eso le pasó al vigilante anterior? El señor Carranza apretó los labios. El anterior dejó el trabajo después de 2 semanas. Dijo que no era para él. Eso es todo. Y sin decir más, se subió a su camioneta y se fue, dejándome solo con el silencio pesado de la noche y ese cementerio que se extendía frente a mí como una ciudad de piedra y sombras. Los primeros minutos los pasé sentado en la caseta, tomando café y tratando de calmar mis nervios. Desde la ventana podía ver las hileras de tumbas, algunas muy viejas con ángeles de mármol cubiertos de musgo, otras más nuevas con flores marchitas. El viento movía las ramas de los árboles enormes que crecían por todo el lugar, haciendo que las sombras bailaran sobre las lápidas. A las 10 en punto tomé mi linterna y el llavero, y salí a hacer mi primera ronda. El camino principal era de grava suelta que crujía bajo mis pies. A cada lado se extendían las tumbas, algunas simples cruces de madera podrida, otras mausoleos grandes como casas pequeñas con puertas de metal y candados cubiertos de óxido. Caminé despacio alumbrando a los lados. La linterna creaba un círculo de luz que parecía ridículamente pequeño contra toda esa oscuridad. El cementerio estaba en silencio total. Ni siquiera se escuchaban grillos o lechuzas. Solo el crujido de mis pasos y mi propia respiración. Llegué hasta el fondo del camino principal donde estaba la capilla vieja, un edificio de piedra con el techo medio caído y las ventanas sin vidrios. Tenía que revisar que la puerta estuviera bien cerrada.
La cerradura estaba tan oxidada que me costó trabajo meter la llave, pero giró y confirmé que estaba asegurada. Anoté en mi libreta: 10:15 de la noche, capilla cerrada, todo normal. El regreso fue igual de tranquilo. Llegué a la caseta, me senté y respiré aliviado. Esto va a ser fácil, pensé. Solo caminar un rato 3 veces por noche y listo. Pero estaba muy equivocado. Pasé la siguiente hora leyendo una revista vieja que encontré en el cajón de la mesa y tomando café. A la 1 en punto salí para la segunda ronda. Esta vez el viento había aumentado y hacía un ruido extraño al pasar entre las ramas de los árboles y las rejas de hierro de algunas tumbas. Sonaba casi como voces susurrando. Pero me dije que era solo el viento. Caminé por el mismo camino, revisando las puertas de los mausoleos grandes que estaban a los lados. Todo seguía cerrado. Pero cuando iba a la mitad del recorrido, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Era un llanto. Un llanto de niño que venía de algún lugar entre las tumbas a mi derecha. Me quedé paralizado con la linterna apuntando hacia donde creía que venía el sonido. El llanto continuó, suave pero claro. Un niño llorando en medio de la noche en un cementerio. Recordé las palabras del señor Carranza: si escuchas algo raro, no lo sigas, es solo tu imaginación. Pero ese llanto sonaba tan real, tan triste. Pensé que tal vez era un niño perdido, alguien que había entrado al cementerio y no podía salir. Di 2 pasos fuera del camino principal, alumbrando entre las tumbas. «¿Hola?», llamé con voz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?». El llanto se detuvo de inmediato. El silencio que siguió fue peor que el llanto mismo. Era un silencio denso, como si todo el cementerio estuviera conteniendo la respiración. Regresé rápidamente al camino principal y caminé lo más rápido que pude hacia la capilla. Revisé que estuviera cerrada y volví casi corriendo a la caseta. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Me senté y anoté en la bitácora con mano temblorosa: 1:20 de la mañana, capilla cerrada. Escuché un ruido extraño, pero todo normal. No quise escribir lo del llanto. Temía que si lo ponía por escrito se volvería más real. Las siguientes 2 horas fueron eternas. Me mantuve dentro de la caseta mirando por la ventana. Varias veces me pareció ver movimiento entre las tumbas, sombras que se desplazaban de un lugar a otro, pero me convencí de que eran los árboles moviéndose con el viento. A las 4 de la mañana tenía que hacer la última ronda, y honestamente consideré no hacerla. Pero necesitaba ese trabajo. Necesitaba ese dinero. Así que tomé la linterna, que ahora parecía estar perdiendo fuerza, aunque tenía pilas nuevas, y salí. La madrugada es la hora más oscura de la noche. No hay luna, no hay estrellas visibles, solo una oscuridad absoluta. El viento había parado completamente, y el silencio era total. Ni siquiera se escuchaban mis pasos. Era como si el sonido no pudiera viajar en ese lugar. Caminé por el camino principal tratando de no mirar a los lados. Pero es imposible no mirar cuando sientes que algo te está observando. Y yo sentía miradas por todos lados. Docenas de ojos invisibles siguiendo cada uno de mis movimientos. Cuando llegué a la mitad del camino, mi linterna se apagó por completo. Me quedé en la oscuridad total, rodeado de tumbas que no podía ver pero que sabía que estaban ahí. Agité la linterna desesperadamente, y por un segundo volvió a encender. Y en ese segundo vi algo que me heló la sangre. Había alguien parado entre las tumbas a unos 10 metros de mí, una figura completamente inmóvil. No podía distinguir si era hombre o mujer, solo una silueta negra contra la oscuridad menos negra. La linterna volvió a apagarse. Golpeé la linterna contra mi mano varias veces hasta que volvió a encender. Apunté hacia donde había visto la figura, pero ya no había nada. Solo tumbas y oscuridad. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la linterna. Caminé lo más rápido posible hacia la capilla. Revisé la puerta sin siquiera mirar bien y regresé casi corriendo a la caseta. Una vez adentro cerré la puerta con llave, algo que no había hecho en las rondas anteriores. Me senté en la silla y esperé a que amaneciera, sin atreverme a mirar por la ventana. A las 6 de la mañana llegó el señor Carranza.
Me encontró pálido y sudando frío a pesar de que la madrugada había sido fresca. ¿Todo bien?, me preguntó mirando la bitácora. Sí, mentí. Todo normal. Me miró con esos ojos hundidos suyos como si supiera que no era verdad, pero no dijo nada más. Me pagó la noche y me dijo que volviera a las 9 de la noche. Llegué a mi casa y traté de dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos veía esa figura parada entre las tumbas. Mi esposa me preguntó qué me pasaba, y le dije que nada, que solo estaba cansado. No podía contarle lo que había visto porque ni yo mismo estaba seguro de haberlo visto realmente. Esa noche volví al cementerio decidido a que todo había sido mi imaginación. El cansancio, la oscuridad, el lugar. Cualquiera se asustaría en esas condiciones. Pero esta vez iba preparado. Llevé pilas extra para la linterna y una pequeña radio para tener algo de ruido que me hiciera compañía. La primera ronda a las 10 fue tranquila. Revisé todo rápido y regresé. En la caseta puse la radio en una estación de música y me puse a leer. Pero cuando llegó la 1 de la mañana y salí para la segunda ronda, la radio se quedó en silencio. No estática, simplemente silencio. Como si alguien la hubiera apagado aunque yo no la había tocado. Sacudí la cabeza y salí. Esta vez decidí caminar más rápido, hacer la ronda lo más pronto posible. Pero cuando iba a medio camino, escuché otra vez el llanto. Ese mismo llanto de niño, pero ahora venía de mi izquierda, del lado contrario al de la noche anterior. No es real, me dije en voz alta, no es real. Pero el llanto continuó y ahora escuché palabras. Una voz de niño que decía, «Ayúdame, tengo miedo, está oscuro». Me detuve sintiendo que las piernas no me respondían. Esa voz sonaba tan real, tan desesperada. Alumbré hacia donde venía el sonido y ahí estaba. Un niño de unos 7 u 8 años, con ropa vieja y sucia, parado entre las tumbas mirándome directamente. ¿Estás perdido?, le pregunté, aunque algo dentro de mí gritaba que corriera. El niño no respondió. Solo me miraba con ojos enormes y oscuros. Entonces hizo algo que nunca olvidaré. Levantó su mano y señaló hacia atrás de mí. Me di vuelta rápidamente y ahí estaba la figura que había visto la noche anterior. Pero ahora estaba más cerca, a solo 5 metros de distancia. Era alta, muy alta. Y aunque tenía forma humana, había algo terriblemente equivocado en sus proporciones. Los brazos eran demasiado largos. La cabeza estaba inclinada en un ángulo imposible. No lo pensé. Corrí. Corrí por el camino principal sin mirar atrás, escuchando detrás de mí un sonido horrible, como huesos arrastrándose sobre piedra. No fui a la capilla, no terminé la ronda. Corrí directo a la caseta. Entré y cerré la puerta con llave. Me acurruqué en una esquina temblando. Desde afuera escuché pasos lentos acercándose, pasos pesados que hacían crujir la grava. Se detuvieron justo frente a la puerta de la caseta. Por la rendija debajo de la puerta vi una sombra, más negra que la noche misma. La manija de la puerta comenzó a moverse lentamente, como si algo estuviera tratando de abrirla. Cerré los ojos con fuerza y recé como no había rezado desde niño. El movimiento de la manija se detuvo. Los pasos se alejaron. Cuando finalmente me atreví a mirar por la ventana, no había nada ahí. Pasé el resto de la noche en esa esquina sin moverme. A las 6 llegó el señor Carranza y esta vez no pude fingir. «No puedo seguir trabajando aquí», le dije. «Hay algo en ese cementerio, algo que no es natural». Esperaba que se riera o me dijera que estaba loco, pero no lo hizo. Se sentó en la silla y suspiró cansado. «Lo sé», dijo simplemente. «Por eso pago tan bien. Por eso nadie dura más de unas semanas». «¿Qué es esa cosa?», pregunté. «No lo sé con certeza. Este cementerio tiene más de 200 años. Está construido sobre un terreno que antes era un hospital muy viejo, de esos de hace siglos donde la gente moría de enfermedades terribles. Dicen que enterraban a los que morían ahí mismo, sin ceremonias, sin respeto. Todos los vigilantes nocturnos reportan lo mismo. Sombras, voces, figuras que no deberían estar ahí. ¿Por qué no cierran el cementerio de noche entonces? Porque tenemos que cuidarlo. Es la ley. Tiene que haber un vigilante». Se quedó callado un momento. «Puedes irte si quieres. Lo entiendo.
pero necesito que al menos termines esta semana mientras consigo a alguien más. Debí haberle dicho que no. Debí haber renunciado ahí mismo. Pero pensé en mi esposa embarazada, en las deudas, en que solo faltaban 5 noches más. 5 noches y tendría suficiente dinero para pagar lo más urgente. Está bien, dije, 5 noches más. Las siguientes 3 noches fueron un infierno. Cada ronda veía más cosas. Figuras entre las tumbas que desaparecían cuando las alumbraba directamente. Sombras que me seguían manteniéndose siempre en el límite de mi visión. El llanto del niño todas las noches, cada vez más cerca. Y esa figura alta que aparecía en diferentes lugares, siempre observándome con esa cabeza inclinada de forma imposible. Dejé de dormir. Dejé de comer. Mi esposa estaba preocupada, pero yo le decía que era solo estrés del trabajo. No podía contarle la verdad porque ella no me habría dejado volver. Y yo necesitaba ese dinero. Solo 2 noches más. La penúltima noche algo cambió. Durante la ronda de la 1 de la mañana, cuando pasé frente a uno de los mausoleos grandes, escuché un golpe desde adentro. Luego otro. Y otro. Como si alguien estuviera golpeando la puerta de metal desde dentro tratando de salir. Me quedé paralizado mirando esa puerta. Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, más desesperados. Entonces escuché una voz de hombre gritando: «Sáquenme, por favor, estoy vivo, sáquenme de aquí». Era una trampa. Tenía que serlo. Pero esos gritos sonaban tan reales, tan llenos de pánico. Me acerqué a la puerta temblando. Los gritos continuaban. «Por favor, me enterraron vivo, abra la puerta». Saqué el llavero buscando la llave de ese mausoleo. Mis dedos temblaban tanto que las llaves tintineaban. Entonces, escuché la voz del niño detrás de mí. «No lo hagas». Me di vuelta y ahí estaba el niño. Pero ahora pude verlo mejor con la luz de la linterna. Su piel estaba gris, sus ojos completamente negros sin blanco. Su boca no se movía cuando hablaba. «Si abres esa puerta, él saldrá», dijo el niño con una voz que no era de niño sino de algo viejo, muy viejo. «Y si él sale, nunca volverá a entrar». «¿Quién eres?», susurré. «Fui como tú. Hace muchos años. Trabajé aquí. Cometí un error». El niño señaló hacia la puerta del mausoleo donde los golpes ahora eran ensordecedores. «Abrí una puerta que no debía, y ahora estoy atrapado aquí. ¿Cómo estarás tú si no tienes cuidado?». Los golpes se detuvieron. El silencio regresó. El niño se desvaneció frente a mis ojos como humo. Regresé corriendo a la caseta y me encerré. No salí para la ronda de las 4. Me quedé ahí hasta que llegó el señor Carranza. «Una noche más», me dijo. «Solo una noche más y puedes irte con tu dinero». Esa última noche llegué al cementerio decidido a que nada me haría abrir ninguna puerta. No hablaría con nada que viera y terminaría mis 3 rondas sin importar qué. La primera ronda fue inquietantemente tranquila, demasiado tranquila. No se movía ni una hoja. El aire estaba pesado y olía a tierra húmeda y algo más, algo podrido. Durante la segunda ronda, todas las sombras que había visto las noches anteriores estaban ahí. Docenas de figuras entre las tumbas, todas inmóviles, todas mirándome. La figura alta estaba al final del camino, bloqueando mi paso hacia la capilla, pero no corrí. Caminé hacia adelante con mi linterna apuntando directo a esa cosa. Cuando estuve cerca pude ver que no tenía cara. Solo una superficie lisa y blanca donde debería haber ojos, nariz, boca. Se hizo a un lado lentamente y me dejó pasar. Revisé la capilla y regresé. Todas esas figuras seguían ahí, siguiéndome con la mirada o con lo que fuera que usaban para ver. A las 4 de la mañana salí para la última ronda. Esta sería la última vez que tendría que caminar por ese cementerio. Solo media hora más y sería libre. Pero cuando llegué a la mitad del camino, todas las figuras se habían movido. Ahora formaban 2 filas a los lados del camino, como si estuvieran esperándome. Y al final del camino, frente a la capilla, estaba la figura alta, pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella había algo más grande, algo que apenas podía distinguirse en la oscuridad. Era como una sombra dentro de otra sombra, una forma que dolía mirar, que hacía que mis ojos lloraran y mi cabeza pulsara. Caminé de todas formas,
No podía darme el lujo de no terminar. Cada paso era una agonía. El aire se hacía más pesado. El olor a podredumbre era insoportable. Las figuras a mis lados se inclinaron todas al mismo tiempo cuando pasé, como saludando. Llegué a la capilla y revisé la puerta. Estaba cerrada. Di media vuelta para regresar. La cosa enorme detrás de la figura alta se había movido. Ahora estaba en el camino, bloqueando mi regreso a la caseta. No puedo describir lo que era. Mi mente no puede procesar lo que vi. Solo sé que era enorme, que se extendía hacia arriba más allá de los árboles, que tenía demasiadas extremidades y que todas se movían de formas que no seguían las leyes de la naturaleza. La figura alta levantó uno de sus brazos demasiado largos y señaló hacia la capilla. Entendí lo que quería. Querían que entrara ahí. No, dije en voz alta. Mi voz sonó ridículamente pequeña en ese silencio. No voy a entrar. La figura señaló otra vez, más insistentemente. No, repetí. Entonces todas las figuras empezaron a moverse hacia mí, lentamente, arrastrándose, gateando. La cosa enorme extendió una de sus extremidades hacia mí. Corrí. No hacia la caseta porque el camino estaba bloqueado, sino hacia un lado, entre las tumbas, adentrándome en la parte más vieja del cementerio donde nunca había ido. Corrí tropezando con lápidas caídas, saltando sobre tumbas abiertas, escuchando detrás de mí ese sonido de huesos sobre piedra multiplicado por 100. No sé cuánto corrí. El cementerio parecía extenderse infinitamente en todas direcciones. Llegué a una parte donde las tumbas eran tan viejas que ya no se leían los nombres, solo piedras cubiertas de musgo y plantas trepadoras. Me escondí detrás de un mausoleo grande y me quedé ahí, conteniendo la respiración. Los sonidos se detuvieron. Todo quedó en silencio. Esperé ahí hasta que empezó a amanecer. La luz del sol nunca me había parecido tan hermosa. Salí de mi escondite y traté de encontrar el camino de regreso, pero todo se veía diferente con la luz. Caminé durante lo que pareció horas entre tumbas que no reconocía. Finalmente llegué a una reja lateral del cementerio que nunca había visto. La trepé desesperadamente, cortándome las manos con el metal oxidado, y salí a una calle que tampoco conocía. Caminé hasta encontrar una avenida principal y tomé un taxi de regreso a mi casa. Eran casi las 9 de la mañana. Mi esposa me recibió llorando, diciendo que había llamado al cementerio y que el señor Carranza le había dicho que yo no había llegado a trabajar esa noche. Le conté todo. No me creyó. Pensó que me había ido de fiesta o algo peor. Nuestra relación nunca se recuperó de esa noche. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue que 2 días después leí en el periódico que habían encontrado la caseta del vigilante del Panteón de Santa María, completamente destruida. Las paredes de ladrillo tenían marcas como de garras enormes. La bitácora estaba abierta en la última página donde yo había escrito la noche anterior, pero debajo de mi última anotación, con una letra que no era mía, alguien o algo había escrito: «Regresa, todavía te estamos esperando». Han pasado 18 años desde esa noche. Me mudé de ciudad, cambié de trabajo, traté de empezar una nueva vida. Pero no importa dónde esté o qué haga, cada noche cuando oscurece siento que algo me observa, sombras en las esquinas que desaparecen cuando las miro directamente, figuras altas en la distancia que nunca se acercan, pero nunca se van. Y en mis sueños todas las noches camino por ese cementerio. Las figuras están ahí esperándome. La cosa enorme se cierne sobre todo, y la capilla tiene la puerta abierta ahora, esperando que entre. Sé que algún día tendré que volver. Sé que algo de ese lugar se quedó conmigo cuando salí corriendo esa última noche. Y sé que no puedo huir para siempre de lo que sea que despertamos al abrir ese cementerio cada noche. A veces me pregunto cuántos vigilantes habrán trabajado ahí antes que yo. Cuántos habrán visto lo mismo que yo vi. Y cuántos de ellos lograron salir. Porque ahora entiendo lo que el niño me dijo. Él fue un vigilante antes, hace muchos años. Cometió un error y quedó atrapado ahí. Y hay otros como él. Docenas, tal vez cientos de personas que trabajaron en ese lugar y que nunca lograron irse realmente. El cementerio no es solo un lugar donde descansan los que ya no están. Es algo más antiguo. Es una puerta. Y nosotros, los vigilantes nocturnos, somos los guardias de esa puerta.
Pero no estamos ahí para evitar que algo entre, estamos ahí para evitar que algo salga. Y yo fallé. Dejé mi puesto esa última noche. Corrí cuando debí haberme quedado. Y ahora esa puerta está un poco más abierta de lo que debería estar. No sé qué salió esa noche o si algo salió, pero sé que algo cambió. Y sé que tarde o temprano, cuando sea mi hora, no voy a ir a descansar a un cementerio normal. Voy a volver al Panteón de Santa María. Voy a unirme a todas esas figuras que caminan entre las tumbas. Voy a ser uno más de los vigilantes que fallaron. Y entonces yo también esperaré a que llegue el siguiente vigilante nocturno. El siguiente hombre desesperado que necesite dinero. Y trataré de advertirle, como el niño trató de advertirme a mí. Pero sé que no va a escuchar. Nadie escucha. Porque cuando necesitas el dinero, cuando estás desesperado, te convences de que puedes soportar cualquier cosa, que es solo una noche, solo una semana, solo un mes, hasta que es demasiado tarde. Si alguien lee esto, si alguien ve un anuncio buscando vigilante nocturno para el Panteón de Santa María en Guadalajara, por favor no vayan, no importa cuánto paguen, no importa qué tan desesperado estés. Ese lugar cobra un precio que ningún dinero puede pagar, y ese precio no es tu vida. Es mucho peor que eso, es tu alma, para siempre.